Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estoy entrevistando a la legisladora más joven de la República Argentina. Seguro, los otros días que la cruzaba en otro programa el domingo le decía, quizás sí es la legisladora más joven del mundo. No lo pudimos chequear. Estoy hablando de Ofelia Fernández, que es legisladora ya electa por la ciudad de Buenos Aires y que viene un recorrido muy interesante políticamente hablando porque si bien es muy joven, tiene 19 años, la conocimos en su militancia en un colegio, la conocimos diciendo lo que pensaba, cerca de Juan Grabois, un hombre que trabaja en las organizaciones de base y que probablemente sea uno de los emergentes de la inclusión de la política de los últimos 20 años, 15 años cuanto menos. Y es interesante porque hoy se están debatiendo temas que tienen una mirada tradicional. Me parece que vale la pena escuchar a Ofelia respecto de cómo está viendo el país y sobre todo cómo está viendo el incorporarse a la política, que para algunos es el modo de deglutir a las ideas que son distintas, heterodoxas, y encajonarlas dentro de la estructura de la política. De todo esto, más de su vida, que me interesa conocer mucho, vamos a hablar con Ofelia, a quien ya recibo. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Lindo verte. Un placer siempre. Por supuesto, es un placer para mí. Digo, me ves más que a tu familia, me da la impresión, ¿no? Uy, un poco porque la veo poco. La ves poco, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo te cae, honorable legisladora de la ciudad de Buenos Aires? Es rarísimo para mí, sin dudas, pero importante y me lo tomo con mucha responsabilidad en ese sentido. Todo el formato de la situación es raro y es una novedad para mí porque yo milito hace muchísimo tiempo, pero en otra tradición y en otro formato principalmente. Sin tanta pompa, sin tanta cosa. Sí. De hecho, me puse como un enterito para ir a votar que tenía una formita medio blazer y me han hecho bullying desde muchos lugares, como bueno, ya se transformó en diputada y yo como bueno, claro. Tal vez no, pero bueno, muy contenta igual, digo, es eso, es una novedad sin dudas, es una irrupción de algo que para mí es necesario, no porque soy yo simplemente, sino porque implica el reconocimiento de que la política y el sistema político en general tiene también como una caducidad, ¿no? Claro. En cuáles son esas representaciones y tiene que tener una renovación permanente, hay que preguntarse qué implican esas representaciones ahí, si a uno mismo o si tienen un recorrido y un anclaje en un sector, porque creo que eso es lo que falta. Entonces, en ese sentido estoy contenta. Muy contenta. Es decir, yo milito hace mucho tiempo. ¿Cuándo? ¿Te fijás fecha de cuándo arrancaste? Sí, a los 12 años, cuando entré al colegio secundario, yo empecé a organizarme ahí en mi centro de estudiantes y empecé a tener una agrupación, empecé a discutir política y empecé a intervenir políticamente todos los días en asambleas, en reuniones de delegados, en las aulas. Digo, es formación, en definitiva. Claro. Tengamos en cuenta que tu colegio es un colegio muy especial porque es un colegio de enorme debate. Me parece que es un colegio muy rico del debate, sí, ¿no? El centro de estudiantes ya tiene una legitimidad ganada y una historia que permite, como bueno, tener muchas herramientas para la politización y bueno, el debate político y sobre todo el ejercicio de la búsqueda de la transformación, de distintos formatos de movilización, de confrontación, pero también de plantear alternativas y elaborarlas, de tener propuestas. En el macrismo fue menos esa posibilidad. Yo fui presidenta de mi centro de estudiantes los 2 primeros años de Macri. Y el cambio para mí fue bastante fuerte, en el sentido de yo no viniendo del kirchnerismo, entendía que se estaba discutiendo qué proyecto de futuro de alguna manera se tenía y de repente estábamos discutiendo derechos mínimos indispensables. Entonces, para mí al debate político le hizo mal el macrismo en ese sentido. Claro. Pero llegaste a los 12 ya con alguna mirada, no quiero caer en las casillas, ¿no? Pero una mirada, venías de la izquierda, ¿te parecía no o lo fuiste construyendo? Sí. Yo a los 11 ya era como una kirchnerista muy fanática. Esta vez sí, fanática era un buen término porque tenía 11, entonces mis consumos así intensos pasaban por celebridades de Disney Channel y demás, en donde el formato de adoración era fanático, ¿no? Entonces para mí, me divierte mucho la historia y por eso siempre la cuento, que yo estaba viendo una tira juvenil y apareció una cadena nacional de Cristina. Y es loco porque tiene una connotación muy negativa para buena parte de la sociedad el hecho de las cadenas nacionales, ¿no? Como esto de que aparezcan y demás. Pero para mí fue una instancia, ¿no? De acercamiento de la política, porque eso me apareció y la empecé a mirar y me pareció alucinante que era la presidenta, ¿no? Y me estaba hablando a mí de alguna manera. Entonces ahí empecé como, bueno, a ser muy kirchnerista y después en el secundario encontré otras matices. Claro. Digo, Hasta entonces, hasta esa cadena de Cristina,
¿Tenías vinculación, afecto, no? No. O sea, Fue eso literal. ¿Estás viendo la tele? ¿Qué serie veías? Patito Feo creo que era, pero no me dan los cálculos. Creo que era Casi Ángeles en realidad, pues tiene que ser Algo en de Cris 2010. Morena. ¿Era Cris Morena? Sí. Y aparece Cristín. ¿Te acordás Sí. qué dijo en esa primera cadena? No, ni ahí. Me acuerdo de mi prima llorando por la situación. O sea, ¿Por qué ya te como me cortó? cortaron el capítulo y yo como atenta. Pero era más de la dinámica. Yo no terminaba de entender. Ahí empecé a seguir páginas en Facebook y tenía como, no sé, me entendía que me acuerdo del 8N en 2012, el 7D en 2012, pero de una manera así, muy como un poco abstracta. Y la gestualidad, la presencia, te resultó atractiva de Cristina. Y ella tiene una elocuencia, ¿no? Uno puede quererla más o menos. Yo tiendo más al más, pero digo, hay una imponencia ahí como que dan ganas de escucharla. Y para mí era como sentir que todo lo que me rodeaba pasaba por algo, que es algo que en la infancia no es muy claro. No. Yo también siempre me remito a una anécdota que siento que a veces por otros políticos que vi, siento que parece un pretender sensible y no sé cuánto, pero realmente yo cuando era más chica y a los 10, 11 años iba a mis clases de teatro, iba al SubTV todos los miércoles y estaba la misma mujer con los hijos pidiendo monedas en el SubTV todas las semanas y yo no podía comprenderlo, o sea, no podía procesar esa información, porque digo, hay toda una dinámica del mundo, de las sociedades, del país en lo particular, que en ese momento no tenés acceso y para mí era como muy fuerte la imagen y el contraste entre ese niño y mi niñez. Y de repente como ese encuentro me permitió empezar a darle un sentido, ¿no? Y entender que hay gente que toma decisiones, que las toma con un fundamento, que hay gente que se necesitan explicaciones para entender una serie de cosas que, bueno, nada, fueron elementales. Voy hasta donde no invada la privacidad. ¿Familia cómo? Sí. ¿Constituida cómo? Sí, bueno, no hay, en este momento en mi familia nadie es militante, propiamente dicho, y de hecho como toda la cama de mi mamá, sus hermanos no tienen tradición militante, mis abuelos sí, en su juventud, en el peronismo. Nunca me acuerdo el nombre de la agrupación, ellos son de Mendoza, toda mi familia mi familia materna es de Mendoza, ahí hay una tradición militante de la que puedo haber absorbido algo, pero todo mi crecimiento ahí y mi interés ahí nunca vino desde ese lugar. No es que me lo trajeron, o sea, a veces discutían los domingos, pero había un tal nivel de diferencia y confrontación, claro, que no es que me lo hizo atractivo esa parte, sino fue más un proceso propio. Recién hablamos de la elocuencia de Cristina. ¿Cuándo te diste cuenta que vos tenés tanta o más elocuencia que ella? Ay, no. Tomás nota que tenés una capacidad de expresión. Me lo dicen, yo igual como escucharse a uno mismo genera un efecto muy distinto que cuando te escuchan, entonces yo no termino de enamorarme de la situación. Pero sí a mí siempre me pareció la comunicación política algo que es importante. Digo, no es que vino solo, sino que en algún momento me senté a pensar cómo hago para no solo estar yo segura de lo que digo, sino poder contagiarlo, o que se entienda. Digo, yo cuando fui presidenta justamente del Centro de Estudiantes, no es que la participación es fácil o natural, sino que había cuando hay muchas asambleas o hay marchas con consignas muy parecidas, me pasaba que decía, ¿cómo hago para interpelar a esta gente y que sienta que todo puede ser una epopeya de alguna manera? O que la intervención de uno tiene sentido no para hacer una mejor foto, sino porque el compromiso militante uno lo tiene que asumir como la posibilidad de pensar que las cosas pueden ser distintas, ¿no? Y ahí me senté a pensar como, bueno, no solo cuando uno se tiene segura de lo que dice, sobre todo cuando lo tiene que repetir demasiado, tiene que pensarle una vuelta de cómo se lo comunica. Entonces me acuerdo de una asamblea en la que pensé, distinto, como en toda la conformación del estudiantado de alguna manera y sus prioridades, agarrar una de esas cosas, desde la situación de la educación pública hasta un ejemplo que me acuerdo, es decir, como, bueno, eran menores de edad, pero no importa, que dejaron de fumar Marlboro y ahora fuman Red Point, ¿no? Como ejemplitos pequeños, claro, porque de alguna manera yo terminé esa asamblea y fui al rancho más como fisura, digamos, que nunca prestaba atención, me dijeron, muy bueno, posta, me está pasando esto. Qué bueno. Entonces, Soy más básico. Hablas lindo, o sea, tenés un manejo del lenguaje, una construcción muy atractiva. ¿Eso qué es? No sé, yo se lo atribuyo un poco al teatro, también yo estudié teatro muchos años y creo que eso te genera como una seguridad o un desenvolvimiento que está bueno y sirve. Creo que es una herramienta y que la política tiene su teatralidad en ese sentido.
Puede ser que lo haya tomado de ahí, o no sé si capaz hablo así, punto. Claro. Pero digo, a los 12, yo te veo leyendo Tolstoy, te veo leyendo que sea una cosa así como Proust, no sé, Sí. ¿qué leías a los 12? A los 12 no sé, no me acuerdo, le caí del mapa probablemente, o sea, no tan elevado. No, depende cada momento, donde tuve como acercamientos más literarios, pero en la literatura nunca me terminé de hallar, nunca terminé de elegir bien, creo, los libros. Este año un amigo igual me regaló un libro de Murakami que me enamoró y fue como mi primer encuentro literario así como lindo fue este año recién, como el del que haya absorbido. Bueno, Spinoza me interesó mucho en algún momento, también por amigos que me lo acercaron. Después siempre leí más política. Baruch Spinoza. ¿Qué? Spinoza. Sí. Baruch Spinoza, o sea, leías Spinoza a los qué? A los 15, cuántos? 16. Sí, Muy sí, chapa. Sí, pero también porque yo siempre tuve un círculo muy de esas características que me lo acercó en ese sentido, eso está bueno. Pero también sí medio chapa, el manifiesto comunista lo leí a los 13, yendo hacia universitaria, a educación física, o sea, tenía yo como una curiosidad y quería crecer. Y hoy pones en el formulario, Ofelia kirchnerista, no, ¿qué pones? Ofelia, ¿qué pones al lado? Y yo soy de izquierda, pero cristinista soy también. Sos cristinista. Sí, porque creo que es algo que Juan también dice mucho. Yo creo que la dirigencia, no me animo a llamarme dirigencia a mí misma, ¿no? Pero digo, las referencias políticas, quienes digo, somos interlocutores de mucha gente en términos políticos, creo que no tenemos que sentirnos siempre de alguna manera un poco elevados a ciertas categorías que tiene nuestro pueblo. Y para mí Cristina es un mito. Yo puedo analizarla como conductora, como líder en algunos puntos o como presidenta en otros y encontrar matices o pensar diferencias, pero está el mito, Cristina, también, ¿no? Esa sensación de cuando, no creo que la compartas, pero cuando ella va y habla a un lugar y la gente se moviliza masivamente y llora y se emociona. Yo de alguna manera también me aparecen esas emociones y creo que las referencias muchas veces pretenden estar por encima de esa sensibilidad y a mí no me interesa. Entonces, como a ella le reconozco eso, hay una anécdota que me parece que es linda, de una docente que se le acerca y le dice: antes de que vos seas presidenta, las niñas en el jardín querían ser princesas y ahora quieren ser presidentas, ¿no? Como un salto ahí en la aparición de esa figura para la historia argentina, que a mí me llegó también y me interpeló y también por enmarcándome bueno, la tengo acá, no en las uñas, pero como en cómo fue mi Porque no me había dado principio. cuenta. Están, qué difícil. La muestra ahí, mira, mostrarlas ahí a esa cámara. Están esculpidas las uñas con Cristina. Y la boleta. Una loca desquiciada. A confesión de parte. Sí, la verdad sí. Pero, bueno, la cruzaste varias veces a Cristina. Sí. ¿Y? Y a mí lo que yo siempre destaco, porque bueno, ya escucharla por esta misma elocuencia fue como una experiencia muy fuerte, sentir lo rápido que fue mi proceso, Claro. Es muy raro, si lo pensás. Yo del 29 de mayo del año pasado estaba exponiendo a favor del aborto, o sea, mi vida cambió y mi exposición creció muy repentinamente. De repente estar sentada ahí para mí fue muy fuerte. Entonces tenía algo como, estaba un poco en esa situación. Pero la verdad la escuché atentamente, ella me traía ciertos diagnósticos de la situación en aquel entonces, fines del año pasado, pero lo que más me llamó la atención es que en un momento, ella acusaba muchas veces de soberbia, de que no escucha y demás, que se sentó y me dijo: mira, yo con el feminismo tengo muchos problemas, como quiero que me cuentes, ¿no? Y para mí, de una dirigente de ese calibre, no me imagino a un varón con ese nivel de poder político y de trayectoria, diciéndole a una piba de 19 años, ¿me explicás esto? Y para mí fue muy fuerte, me costó, de hecho, llevar algunas posiciones, pero me pareció un gesto como muy, muy lindo, la capacidad de decir, hay un movimiento político que me supera. Incluso yo teniendo mucha claridad, me supera. Y necesito también como hablarlo con vos. Para mí eso... toda la gente que se me acerca en ese tono para mí es muy positivo. Obvio. ¿Y qué te pasa? Ya te lo pregunté, pero digo, ¿qué te pasa cuando viene el achaque a Cristina? Se enriqueció, fue soberbia, afanó, sigue Sí. ¿Qué te pasa con eso? Bueno, con lo primero, ¿cuál es esta palabra? ¿Cuál? A la gente le gusta la plata. O sea, Con la ambiciosa, ostentosa. ¿no? Oh, sí, eso. Ostentosa.
No creo que sea una particularidad de ella, creo que como es mujer, bueno, toda esta como manía ahora se lo están haciendo a Fabiola también, ¿no? Del precio de la cartera, como una cosa muy verdad frecuente, eso. el precio de la cartera. El precio del traje de Mauricio Macri no es que debe ser muy barato tampoco. El tema es que a la mujer se la ve, digo, por una categoría en la que se le impuso, de que solo sirve para el shopping y la crianza, no sé qué, se le busca más ese detalle. Yo creo que no es una condición única de ella. Sin embargo, por supuesto, yo tiendo a pensar que la renovación política tiene que empezar a generar referencias que se alejen un poco más de ese mundo, ¿no? Yo lo hablé, de hecho, en tu programa una vez, creo que no ayuda a la cercanía con las necesidades y las creencias de nuestro pueblo y de la gente a pie, si se quiere, estar tan por encima, ¿no? En ese sentido. Creo que es algo que hay que revisar en cómo, en términos salariales, en términos de conducta. El ejemplo de Pepe Mujica es interesante. Yo estuve con él recientemente y que tenga un escarabajo de auto, Sí. ¿no? Como, Y esa chacra que tiene con Topolansky es... o mismo que te decían, ¿no? Me decían unos uruguayos que cuando él era presidente lo veían en un café con todos los papeles desparramados, así como bueno, con total Un normalidad. tipo laburando. Claro, y eso para mí hay que ir en una búsqueda un poco más parecida a eso. Eso sí puede ser una crítica, pero creo que hay que en realidad tener una disposición a futuro, a no construir una clase política, con tanta mayúscula. Te digo, te cruzás con alguien y te dice, Cristina se enriqueció, Cristina afanó. ¿Qué decís vos? No, yo digo, con todo lo que tiene que ver con la corrupción y demás, yo no puedo entender, esas caracterizaciones desde una búsqueda de la no justa. O sea, no veo esa caracterización de ella como una búsqueda de justicia en relación a eso en la mayoría de los casos. Creo que por el proceso latinoamericano me espantó la situación, el caso de Lula, que siga preso, con todas las evidencias que aparecieron de lo turbulento que fue el proceso de judicialización ahí, con Moro como ministro de Justicia. Creo que acá también, que todas las causas le caen siempre a Bonadío, con lo poco que tengo, que sé el tema en términos académicos, si se quiere, que todas las causas le caen a Bonadío. Hay ciertos elementos que me hacen pensar que es parte de una orquesta de persecución política, en realidad, no judicial, que sobre todo porque pienso que no es un gobierno el que está ahora, que es el abanderado, de estas acusaciones, alguien que pueda hablar muy liviano de cuerpo. Total. De la situación. Sí me parece que igual hacer estos planteos no tiene que ser eludir la corrupción como problema, pero sí empezar a pensar entonces dispositivos que nos permitan eliminarla, justamente por lo mismo. Yo no pienso la intervención política desde ese lugar y realmente no puedo conectar con la sensación de quien entra supuestamente a transformar la realidad de alguien en un área específica pensando en como su propio enriquecimiento y una carrera individualista y personal hacia una riqueza además excesiva a costa de la guita de la gente. Yo eso no pienso la militancia así, no empecé a militar por eso y no entro a la política en búsqueda de cosas para mí, sino en búsqueda de cosas para mí en términos colectivos o para otros y para otras. Como tuviste bronquitis y si tenés frío, me avisás que apagamos el aire. No, estoy perfecta. Yo también la paso, yo soy del Capitán Frío, así que con este tema. Vine de lana. ¿Y para qué sirve la guita? ¿En qué sentido? En la vida, ¿para qué sirve la guita? Bueno, para cubrir necesidades seguro, yo tampoco igual me voy a hacer la que aplico una teoría del buen vivir en mi vida cotidiana y punto. A mí creo que tenemos derecho como a comprender la felicidad en otros planos, en el derecho a poder irse de vacaciones, en una búsqueda estética que para mí es como siempre es muy divertida, como de qué ponerte, hay un montón, no es que no quiero ser hipócrita en ese sentido, pero no me parece que tiene que ser una búsqueda excesiva. Y sobre todo que hay que comprender que el problema no es la clase media y sus consumos, o no es eso lo que denuncio, sino que a nivel mundial hay una realidad que es que las 26 personas más ricas del mundo concentran la misma riqueza que las 4.000 millones más pobres. Creo que ahí están esos excesos que hay que revisar y pensar de otra manera. Pues bueno, también estamos en el siglo XXI, entonces hay ciertos consumos que aparecen y para mí son sanos, el tema es cómo se distribuyen. Total. Entonces en términos de honestidad, sabiendo que es un mito y que vos la admirás, la tenés en las uñas, ¿ponés las manos en el fuego? ¿Ponés las manos en el fuego por Cristina? Yo creo que sí. Sí. Es una expresión rara la de poner las manos en el fuego, pero sí. Sí, a mí me parece que yo divido en dos categorías, ¿no? Para mí está el militante político y está el profesional de la política. Lo digo de manera peyorativa, no todo profesional de la política, en los técnicos, digamos, son malos, pero
para mí está el que tiene convicciones y se conmueve por causas colectivas y por realidades de otros y de otras, y está quien se mueve por una ambición personal, por una búsqueda, digo, de lo que nombraba antes. Para mí ella es una militante política. Muy interesante la discriminación entre el tipo que usa la política como un modo de satisfacer sus deseos personales y el que, en cambio, aún satisfaciendo las cuestiones más básicas, quiere transformar la realidad de otros, o de muchos, o de su entorno. Es que para mí, yo en este camino defino en quién confiar y en quién no cuando me doy cuenta de eso. Como cuando puedo hacer esa distinción y me suena que estamos en lo mismo. Y yo de ella estoy convencida que es una militante. ¿Cómo llegas a Juan Grabois? Es muy rara la historia, pero... O sea, a mí lo que él me aportó es inmenso en términos políticos, ¿no? Porque yo, bueno, en mi recorrido del centro de estudiantes se movilizaba, discutía además, y había una movilización, o sea, un tipo de movilización que sucedía en la Plaza de Mayo frecuentemente, y yo no registraba o no entendía a qué respondía, que era la de los movimientos sociales. Tardé mucho tiempo en saber lo que era como que capaz pasaba justo, porque iba a la Ciudad de Buenos Aires o lo que sea, y veía que había una gran movilización y nunca supe muy bien qué era lo que estaba pasando. Recién el año pasado conocí la experiencia de la CT, por ejemplo, del MT en lo particular, de Juan Grabois como referencia. Lo escuché en un panel con Axel Kicillof, Miriam Bregman, un panel muy interesante, ¿no? Porque te traían cosas muy diferentes. Pero no, eso fue una novedad para mí. Y yo a Juan, yo tenía un programa de radio con unos amigos el año pasado, y lo invito para entrevistarlo, y él me responde, ¿vos sos la hija de la Revolución de las Hijas? Yo le digo, bueno, no sé, pero ya me responde eso, y cuando llega al estudio me dice, mira, yo estoy armando el Frente Patria Grande como una manera de intervenir como en esta etapa electoral, desde este perfil, con estas construcciones y demás, y dije, bueno, y desde ahí lo conocí, y mi vínculo con él es muy fuerte. Y yo caracterizo esta etapa, digo, creo que uno de los muchos elementos que nos permitió la derrota electoral del domingo pasado es la emergencia del movimiento feminista y los movimientos sociales como un actor protagónico y relevante en la política argentina. Y yo de alguna manera vengo del recorrido del movimiento feminista y me expreso desde ahí, y él de los movimientos sociales. Entonces creo que es un complemento que a ambos nos sirve mucho. Yo contarle un poco de lo mío y él de lo suyo. Él es medio reactivo con las feministas, viste que tiene un costadito que le cuesta. Sí, bueno, ni hablar del aborto y demás, ¿no? Sí, tiene amistades complicadas él también. Le tengo que ganar el círculo. Bueno, del Papa, el señor Papa Francisco, pero hacemos chistes, ¿no? De esos, primero, como entendemos que hay puntos a donde como que quizás él está en una situación, yo en otra, y no como... Somos los dos muy respetuosos de quién tiene que representar esos elementos. O sea, yo no me voy a poner si yo tengo alguna diferencia en relación a cómo él plantea, bueno, a su organización, a algunas conquistas del sector, alguna rama, no me voy a poner a intentar discutirlas muy en voz alta, porque entiendo que él es el que representa eso y el que tiene anclaje ahí como para tener una verdad más cercana a la realidad de ese lugar. Y él tiene el mismo respeto conmigo. Él puede pensar lo que sea de algunas cosas, pero sabe que él no puede hablar del tema, que no tiene autoridad para hablar del tema, porque no viene de la formación ahí, no viene de una formación ahí, ni es lo que lo conmueve cotidianamente y moviliza. Entonces él me escucha mucho y yo lo escucho mucho. Ayer o anteayer, no me acuerdo, Juan Grabois dijo, el pueblo tiene mecha corta, estamos en un momento de... Contame qué percepción vos tenés de la expectativa con Alberto, la enorme, fenomenal crisis que tenemos y que todavía llega hasta el 10 de diciembre con Macri en la presidencia, y esto de la mecha corta. ¿Compartís lo que dijo Juan? Sí, digo, estamos en una situación muy difícil, eso creo que se siente. Creo que también hay una serie de provocaciones que nos ayudan al clima en el que estamos. Las declaraciones de Pichetto de hoy me parecen repugnantes en ese sentido. Digo, hablar... ¿Cuál de todas? Claro, tiene muchas. No, que hoy habló de que la pobreza y el hambre son un invento del peronismo con la Iglesia. Lo vi anoche con Morales Solá diciendo exactamente eso, que repitió ya varias veces, ¿no? Sí. Que no hay hambre y que los obispos sobreactuaron el tema de la pobreza. Sí, a mí me parece que, digo, como darle la espalda de esa manera, una sensación que se viene mostrando hace mucho tiempo en nuestro pueblo, con distintas expresiones, porque está el hambre, que para mí es tal y es medible, pero además hay una situación de indignidad y precariedad permanente. La apertura de comedores y merenderos de manera cotidiana hablan de eso. ¿Por qué yo puedo comer en mi casa y esa gente tiene que comer en un comedor? A veces hablamos, desde nuestros movimientos, de que
en realidad nuestro objetivo no es abrir comedores, es que no se abra ni uno más, porque la gente puede comer las 4 comidas en su casa. Que, digo, que un senador, que alguien que acaba de ser candidato a vicepresidente de la Nación por una fuerza política que tuvo un caudal electoral importante, me parece una falta de respeto y creo que no ayuda a poder pensar la solución, permanecer en una negación total de los problemas. Creo que hay que asumir los problemas para empezar a formular cómo enfrentarlos. Y sin dudas hay me parece que algo que también dice seguido Juan, tiene que ver con que los gobiernos, a mi entender neoliberales, se ocupan de defender sus propios intereses, los intereses del poder real, y tensionan y contienen lo más posible los intereses de nuestro pueblo. Yo creo que, se me fue, de nuestro pueblo. Yo creo que los gobiernos populares hacemos exactamente lo inverso. Vamos a tener que tensionar con algunos sectores de poder real, con los sectores que más se enriquecieron, sobre todo en esta última etapa, desde de norte, de sur, etc. Pero tenemos que, sobre todo, defender y abanderar los intereses de nuestro pueblo, que hoy sí tiene hambre, está empobrecido. Estamos hablando de un salario mínimo que cayó del 1º al 7º, una indigencia que se duplicó, de una pobreza que va a terminar posiblemente en 5 millones de nuevos pobres luego de estos 4 años. Me parece que es elemental reconocer esos problemas y entender que es la prioridad del gobierno que se viene. Ahora digo, el planteo es mecha corta en el sentido que se le va a pedir, ante la emergencia, una respuesta más urgente. ¿Qué te imaginas, digamos? Primero, ¿cuál es el límite para decir, no, Alberto, no estás haciendo bien? ¿O cuál es la marcación que vas a hacer como dirigente que sos? Sí, es que me parece interesante traer algo como a colación para hacer este diagnóstico, si se quiere. Lo que está pasando en Chile, de alguna manera, como una crisis que implosiona con tanta fuerza, que además me conmueve porque es la juventud, de hecho, la que fue capaz de romper con la conformidad que venía teniendo el pueblo chileno y decir, bueno, esto no es natural, este nivel de desigualdad no es normal, no es tolerable, que sigan además profundizándolo. Bueno, y se desata una crisis muy terrible que tiene un valor, que es que a partir de este despertar creo que las condiciones de vida para el pueblo chileno van a ser mejores y es irreversible, etcétera, pero también tiene un costo en el corto plazo muy fuerte, que es la tortura a los compañeros y compañeras, la militarización, la profundización de esa militarización, etcétera. Entonces es una situación compleja. Y acá, sin embargo, creo que no es que no hay niveles de crisis como para pensar en cierta implosión, solo que supimos generar una resistencia, consistente a lo largo de los 4 años de macrismo, que eso creo que es valioso, sobre todo en estos 2 principales movimientos, pero que además fuimos capaces de generar una fuerza electoral que pueda, canalizarlo por ahí. Claro, y eso es un valor, porque en realidad mismo, ahora que están todos diciendo en los 40 puntos de Macri, qué sorpresa, ¿no? Como bueno, qué fuerte. Entonces no es que ellos gobernaron mal y se les pasó factura. También nosotros y nosotras fuimos capaces de desarrollar una fuerza política a la altura de las circunstancias. Entonces, haberlo hecho, y yo en este momento pronunciando, que me parece de un gran valor político, el poder fortalecer una herramienta como la que tuvimos, para que no sea Macri es malo, sino poder generar una victoria y una alternativa superadora a la etapa de la que venimos, creo que demanda entonces tener la misma exigencia. Si vamos a enaltecer lo que significó el armado de esta fuerza electoral, creo que esa exigencia se tiene que replicar ahora que vamos a tener que gobernar. Cuando vos decís, me quedo pensando en lo de Pichetto, cuando Pichetto dice eso, ¿vos crees que lo cree o crees que lo tiene que decir por una cuestión de discurso político? Bueno, él en mis 2 categorías es claramente de la peor parte de los profesionales, ¿no? De sus búsquedas militante profesional, claro. No tiene convicciones para mí de ningún modo. Para mí él es un mercenario, se acomoda donde se tenga que acomodar. De hecho, no terminé de entender por qué se acomodó donde se acomodó en ese sentido, pero... y creo que están haciendo una performance de ultraderecha hace un buen tiempo que le va, de que es muy peligrosa. Una bolsonarización del discurso en algunas personas de la fuerza electoral, Patricia Bullrich, Pichetto, que para mí es grave y peligroso porque, sin nombrar lo que implica Bolsonaro en lo concreto, que también me parece muy fuerte. Yo pienso en Mariel Franco y me angustio de manera automática, sobre todo con lo que salió recientemente, una implicancia ya alevosa del presidente Bolsonaro con el asesinato de Mariel. Es un discurso que sobre todo, como a veces cuando lo transcribís y lo ves o en Twitter o en donde sea, parece hasta menos grave de lo que es para las personas, porque de algún punto lo que está haciendo, está interviniendo políticamente para hacer sentir mal a gente en lo concreto. Cuando habla de multinacionales del cartón, de planeros, que no quieren trabajar y demás, para toda la gente porque estos nos vendieron que vivíamos en una meritocracia, que cada quien iba a tener lo que se merecía, y en esta Argentina nadie trabaja menos y todos y todas estamos peor. Entonces, para que quienes peor están,
mirá vos, son los que más están trabajando posiblemente. Claro. De una changa a otra, para intentar llevar un plato de comida a la casa. Y que un tipo como él diga, muy liviano de cuerpo, que esa gente no está trabajando, o que en última instancia se merece lo que tiene porque le falta esfuerzo, para mí es un discurso muy peligroso. Definime a Mauricio Macri. Muchas definiciones se me pueden venir. La que vengan. Bueno, yo creo que el peor presidente que vi en mi vida, no significa tanto porque mi vida es corta, pero me parece que es una persona cínica, completamente cínica. Creo que el nivel de mutación de discursos que tuvo del 11 de agosto para acá, no te estoy hablando a lo largo de los 4 años, que también es bastante interesante de estudiar cómo era, pasamos de podemos vivir mejor a estábamos demasiado bien, ¿no? Como una mutación muy concreta que de asumir su propio fracaso con sutileza, pero el 11 de agosto para acá, pasar de retarnos, de echarle la culpa al electorado, a los 70 años, 50 de peronismo, no sé, ya ni se entiende, a después decir que han escuchado lo que tenían para decir las urnas, que como las escucharon, sí se puede, y sí, digo, hay una cosa ahí que para mí es cínica, que es perversa, que es de moverse de acuerdo a la subjetividad que rige en un contexto, según lo que va diciendo, para desarrollar un proyecto político que para mí es de miseria planificada, no se me ocurre otra característica. Miseria planificada. Sí. Sí, yo lo digo así, pero porque yo no creo que fue un fracaso económico, simplemente. Yo creo que hubo una intencionalidad de enriquecerse entre ellos y sus amigos y que el resto haga lo que pueda, ¿no? Y para mí eso es perverso. Como cuestión de género, ¿te provoca lo mismo? ¿Te genera alguna otra cuestión, María Eugenia Vidal? A mí María Eugenia Vidal me parece que es parte del mismo proyecto político, la rechazo de igual forma. A mí me molesta también lo mismo, me parece que como algunos lo ponen en la performance de ultraderecha o en la performance bolsonarista, allá están intentando armarle un personaje de empatía con nuestras causas feministas, etcétera, que pasan desde lo absurdo hasta lo concreto, para mí lo mentira que es, desde decir un día que sus hijas están a favor del aborto y otro día decir que están en contra, que es algo que hizo, y yo todavía no termino de entender qué significó ese gesto. Pero también digo, en muchas cosas que ella se intenta imponer como una figura de una mujer que batalla, casi desde el feminismo, pero sin embargo, si una ve la gestión del macrismo en términos de género concretamente, una mujer que fue cómplice de eso, para mí, no merece ningún tipo de respeto ni solidaridad. Una entiende la sororidad, un concepto clave en el movimiento, como el entender las realidades que sufre la otra por sobre cualquier cosa. Si Vidal sufriese algún tipo de violencia, sin lugar a dudas, como feminista, a mí eso me generaría un sentido de disputa compartida con ella. Pero no es el caso, yo creo que ella es cómplice, un gobierno que nos ha dedicado 11 pesos de presupuesto para atender casos de violencia de género por mujer, lo cual es terrible, porque si entendemos que el problema principal, nodal de la violencia de género es que no tenemos independencia económica. La mayoría de las veces lo que pasa es que una mujer sufre violencia de género, pero no maneja la plata del hogar y es como, bueno, morir en la supervivencia o pensar que tal vez él no me mata, ¿no? En esa dinámica, pensar en 11 pesos que no puedes tomarte ni un colectivo, me parece una falta de respeto y ella es parte de esas políticas. ¿Le concedes al menos el ubicarla en la categoría militante o es una profesional de la política? A María Eugenia, yo creo que también es una profesional de la política. Yo a ellos no les creo las convicciones, ellos no vienen de militar. De hecho, la fundación, lo sé que fundacionales del PRO, en el 2012, si no me equivoco, es que la política ya está, ¿no? Y que ahora es la hora de los empresarios. De hecho, creo que despolitizan permanentemente y atacan nuestras formas de resistencia. A la vez, es raro, para mí no termino de entenderlo por momentos, porque son gente que ha incentivado temporizadores a protocolos represivos de movilizaciones, son gente que ha dicho que somos piqueteros que no sé cuánto, y sin embargo ellos organizan el Sí se puede y son una expresión de paz, de esperanza y demás de manera automática. Ellos movilizan y es una movilización hermosa, blanca, pura. Nuestras movilizaciones son negros, son choriplaneros, son de un caos para el tránsito. Entonces, como bueno, esta doble vara para mí es bastante exótica y creo que es como una manera, de ellos recuperar la tradición militante innegable del pueblo argentino y agarrar algunos elementos cuando les es necesario, como en el Sí se puede. ¿Qué te pasa con Elisa Carrió? Bueno, Elisa Carrió, que creo que tiene un nivel de impunidad que a veces me parece ya demasiado fuerte. Las barbaridades que dice, ahora ya se ha retirado.
A mí me mata, porque yo fui primera tendencia en Twitter el día de la elección como si fuese presidenta electa, porque iba a cobrar el mismo salario que el resto de los legisladores, incluso siendo la única que criticó esa situación y ya pensando una manera de elaborar un criterio más que dijiste justo. que te hacía ruido, que te... Sí, no, y lo estoy cambiando. Yo no voy a cobrar eso, ya lo tengo decidido. Tenemos que terminar de definir el criterio para, bueno, es una larga discusión. Y todo Twitter descontrolado por esa situación y Carrió se retira en marzo para tener las vacaciones pagas y está todo bien. Digo, bueno, o sea, una cosa que ya a ella no se le exige absolutamente nada. Y en general es una figura como, bueno, muy contrastante con mis valores, con mis principios. Es muy generacional también, digo, hay una cuestión ahí que es muy fuerte. Pero bueno, creo que ya de alguna manera con su retirada no tengo mucha necesidad de delimitarme porque creo que ya está claro, pero desde comparar a Maldonado con Walt Disney hasta decir que ya iban a venir a votar en un contexto de pobreza total y de miseria de miseria a gritos, hablar de que sus votantes estaban esquiando en Europa y se iban a llegar, me parece una falta de respeto a una funcionaria. Ni hablar de que no iba a las sesiones, etcétera, como una figura incompetente también de alguna manera. Contame qué soñás, qué sueños tenés. Sueños, no, pensé que literal cuando dormía. No, si querés hacemos una terapia. Una terapia. ¿Sos hija del psicoanálisis? Tengo, sí, dependiente total del psicoanálisis. Le mando un beso a Paloma, que me ha ayudado mucho este año. No, ¿qué sueño? Sueño muchas ¿Qué te cosas. ayudó mucho, Paloma? Paloma, y a mantenerme en mis cabales, ¿viste? Bueno, dejar de ver Twitter, por ejemplo, que ponen eso. Bienvenida al club. A mí me llevó un año. A mí también. Un año de sesiones para lograr desembarazarme del Twitter. Es terrible, es buscar tu nombre y sufrir directamente. No hay que googlearse. Pero bueno, otro día charlamos Sí, de este problema. Pero, ¿qué soñás? Sí, yo creo que soñar es fundamental para la construcción política. Yo soy muy cursi con esas cosas, realmente. Venga. Y en casi todas mis arengas intento hablar un poco de eso. Porque estamos en un contexto muy difícil que demanda pensar, que tenemos grandes acuerdos en relación a pensar cómo poner a la Argentina de pie, que la gente no tenga hambre, que la gente tenga un plato de comida, un trabajo, cosas que para mí no deberían ni ser discutibles. El tema es que yo entendí esta búsqueda, no solo como recuperar ciertos niveles de dignidad, sino recuperar el futuro. Y recuperar el futuro tiene que implicar discutir cuál es ese futuro. Y para eso creo que la militancia tiene que desarrollar sus imposibles. Y a mi generación la vengo agitando, con que tenemos que desarrollar cuáles son nuestros imposibles, cuáles son nuestros horizontes. Porque creo que por un lado hubo muchos imposibles en nuestra historia, que cada tanto hay que reconocerlos y remarcarlos. Podía parecer imposible que los militares vayan a juicio, ver al propio Videla morir en la cárcel, recuperar nietos y nietas, y sin embargo con la organización de las madres y abuelas de Plaza de Mayo es una realidad en nuestro pueblo. Podría parecer imposible la ley de matrimonio igualitario, pero con la organización política y la voluntad política se hizo posible y hoy es una ley, la ley de identidad de género. Podemos pensar en que las mujeres votemos, en algún momento era imposible e impensable. No hace tanto, Hace no tanto. Y sin embargo hoy está pasando. Entonces, si no somos capaces de pensar cuáles son esos imposibles que queremos conquistar y dejarle al mundo, va a ser muy difícil. Y para mí ¿Cuáles son tus imposibles hoy? Hoy creo que nosotras desde el feminismo no solo denunciamos, queremos cambiar una realidad en la que queremos que sean 0 los femicidios por año. Creo que tenemos que pensar en que es posible pensar una sociedad en la que no nos maten por mujeres y punto. Tienen que ser 0 los travesticidios. Nadie se puede morir de frío en la calle, porque en la calle no se vive y en la calle entonces tampoco se muere. El aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito. Ese creo que es bastante posible ya y es bastante cercano. Creo que hay muchísimas cosas que hay que poder empezar a pensar, que hay que ponerles el cuerpo y que pensar. Bueno, en esto de que soy un poco cursi, hay una frase que dice, seamos realistas, hagamos lo imposible solo tarda un poco más. Entonces yo estoy convencida de que no por esperanza, no por suerte las cosas van a ser así, sino porque estamos militando todos los días para eso. Y para mí la gente que le pone el cuerpo todos los días a que una realidad sea distinta, tarde o temprano gana. ¿Y por qué haces esto? Y me nace, yo ya ni lo recuerdo. Yo creo que la militancia no es un hobby, no es una actividad, es una forma de vida, es una forma de pensar el mundo, de transitar la realidad en la que vivís. Creo que hay entes, personas que buscan que la realidad sea sencillamente un paisaje, ¿no? Uno lo recorre y lo ve, y es así, y es inmutable. Yo pienso exactamente lo contrario, que la realidad es lo único que está en disputa para siempre. Creo que la realidad siempre va a estar en disputa. Qué hermosa frase. La realidad es lo único que está en disputa. Siempre te lo voy a afanar. Sabés que te lo voy a afanar, definitivamente. Pero digo, perder, sacrificar, no sé cuál es el verbo, no me viene. ¿En lo personal por esta historia? Sí, digo, esto no es lo cómodo para mí, seguro. Indiscreto total. ¿Estás sola?
Sí, Y sí, sí. me imagino que tiene que ver con que hay que estar con tiempo para... Sí, sí, igual también capaz vendría bien para cuando llego cansada. No, 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 ¿Querés no que hay hagamos, tiempo. querés que hagamos ¿Un casting? hacemos un... No, igual estoy bien, también me va bien en este formato. No, no quiero ventilar demasiado, pero no, no es lo más cómodo que podía hacer, sin duda, digo, sobre todo la política institucional, que es, además de demandante, un ambiente de mucha hostilidad. Y no a nivel personal, individual. Ya el año pasado me había sentado como una referencia a un proceso colectivo de organización y me podía quedar desde ese lugar más cómodo, más calladita en algunos planos, pero yo nunca me pensé así, nunca me pensé de manera demagógica ni por comodidad. De hecho, yo entiendo que la vida para que cambie es incómoda. Uno no se mueve cuando está cómodo, se mueve cuando está incómodo. Desde la metáfora más absurda de que estás en tu cama y si cambias de posición es por incomodidad. La vida, la realidad, te demanda acciones cuando ves que cuando hay contradicción, cuando hay tensión. Entonces yo entendí que esto era necesario para cómo yo formulo la vida y Pero cómo creo que se contame, transita. de puro curioso, ¿crees Sí. en el matrimonio? No, no me imagino, no creo que lo necesite. Creo que las futuras generaciones están formulando el amor en otra clave también. Decime viejo ahora ya. Señor, le explico. A ver, siéntese que le voy a hacer un cuadrito. Le voy a hacer unos esquemas. No, yo creo... igual le doy espacio a eso. Yo como, bueno, soy una persona de mucha energía, entonces capaz me levanto a las 7 de la mañana, estoy hasta las 11 de la noche de un lado para el otro, y a las 11 de la noche me veo con mis amigas y me voy a una fiesta o a algún lugar y desconcentro toda esa tensión y esa ¿Hay presión. fiesta? Digamos, se sale a bailar y eso? Sí. ¿Qué? Casi siempre, casi todos los viernes me hago esto. ¿Pero qué? ¿Punchi punchi? ¿Qué? Punchi punchi. Voy mucho a la Breche, que es una fiesta que ya tengo como muchos amigos como con los que vamos muy de conjunto, muy seguido. ¿Música electrónica no te veo, sí? No, a veces sí, pero no tanto. No, poquito. No, es más, no sé cuál es la dinámica de la Breche, pero es como, bueno, como una cosa relajada en la que me siento cómoda también. Bueno, con la gente con la que voy. Tengo una amiga que se llama Ángela Torres, que me la conocí hace un año más o menos y es fue una amistad muy fuerte. Que nos ¿Pero Ángela entendemos Torres, la que mucho. todos conocemos? La que todos conocemos. ¿La nieta de Lolita Torres? Sí, sí, sí. No, que ya somos idénticas, aunque Muy no parezca. parecidas. No, físicamente no Sí, sé. re. ¿Sí? Re. Le voy a decir. Pero no, en personalidad, en muchas cosas y con ella es como mi plan de escape casi siempre. Con la que es como, bueno, ya me saturo y es como fallecer un rato. Escúchame, oye, Ofelia, ¿y decís fantasía, Susanita, hijos? No, son muy lindos los bebés igual, me pasa eso, los pero me tengan- dan ganas de tener uno como de juguete. Que los tengan, o sea, son re lindos mientras los tengan los otros. Claro, eso me gusta que estén por ahí, jugar un rato, pero todavía no me veo, soy todavía muy pendeja, entonces Sí, es verdad. tiendo a pensar que tengo tiempo para Es pensarlo. verdad, todavía tenés son 9 re años. tiempo, tenés 19 apenas. Sí. Cumplido hace un rato. No, en abril, o sea, ya estoy más cerca de los ¿Qué 20. día abril? 13. Bienvenida al signo. Aries. Somos 17. todos arianos, Alberto es ariano. Somos todos arianos. Nada, no, uno a los 19 no hace eso. A los 39, Ofelia es... No sé. No proyecto mucho yo. Imagínate que si a mí a los 17 me decías, Ofelia, a los 19 te hubiese dicho, no sé. Estoy estudiando algo. Estudiante, como lo seré, pero una estudiante que tiene amigos, milita en el territorio, no sé cuánto, y terminó pasando que soy la legisladora más joven de la historia latinoamericana, digo, como... No me sirve mucho proyectar porque pasan otras cosas. ¿Qué cosa te hace llorar? Un montón, yo soy re llorona. Bueno, muchísimas películas, series y cosas, con eso me cuesta mucho. Pero no, bueno, yo realmente lloro bastante. Lloro cuando me saturo, o cuando me estreso demasiado, cuando estoy muy cansada, como me pongo susceptible. Antes de superarlo del Twitter lloraba un poquito, porque la gente es excesivamente violenta y excesivamente sin argumentos. Y en estos últimos días lloré mucho, en las últimas semanas lloré mucho. En el Acto de Mar del Plata lloré mucho, de emoción, sí. El domingo lloré mucho. Hoy viendo videos del domingo, un amigo Pedro que hizo como documental, lo vi, lloré mucho. Sí, creo que hay que permitirse llorar. Total. Me quedo pensando en eso, ¿no? Porque a veces no se toma nota. No sé si hay que decirlo porque parece un talón de Aquiles, pero como estamos re psicoanalizados lo hemos superado. Que vos decís, ¿por qué este tipo es capaz de decirme esto? Y vos decís, ¿qué cosa qué fue lo que vos decías, te parecía inadmisible que te dijeran?
Es que lo que me parece a mí, o sea, bueno, primero mienten mucho conmigo, o sea, porque la diferencia política me la banco. De hecho, es lo que más me divierte de la política, como digo, encontrar esa diferencia y discutirla y ver hasta dónde llega esa tensión. Pero no, mienten. Dicen que no terminé el secundario cuando lo terminé, que además me parece que construye un discurso berreta, porque ¿qué tiene que ver terminarlo o no terminarlo para lo que vos podés hacer? Digo, si hay tanto diplomático haciendo cagadas hoy por hoy. Pero bueno, mienten con eso. Mienten que yo encubrí no sé qué caso de abuso, algo que claramente a mí me duele que se diga, porque hay gente que le responde, ay, eso no lo sabía, y es falso. Y yo, de hecho, desarrollé un protocolo contra la violencia de género en mi escuela, desarrollé un conflicto por eso. Digo, cosas que me duelen en ese sentido, pero son mentiras. Después a mí lo que me molesta es como la injusticia de como cuando veo cómo lo putean a, no sé, Axel, cualquiera, te puedo decir, cualquier varón, que a mí me dicen tipo, es gorda de mierda, que los dientes no sé cuánto, todo eso es como muy doloroso, no solo porque a pesar de que una puede ser muy feminista, creer que eso no es lo importante y que digo, los valores pasan por otro lado y que nuestra única construcción como mujeres no es la estética, el cuerpo, lo que sea. Digo, estar haciendo política, pensar tus intervenciones, discutirlas con otros, etcétera, y que te vengan a hablar de si sos gordo o no sos gorda, es como, dale, viejo, ¿para qué hago todo lo que hago para que por acá me quieras pegar? Como, qué miserable que sos. Y yo, bueno, estoy trabajando para que no me afecten esas cosas, pero es como, bueno, como que esa gente no es que muere de ganas de decirte gorda y no se aguanta más. Sabe que es que es un factor de inseguridad nuestra construida durante siglos y sobre todo... Van ahí. Claro, y que es la manera de decir, de ponernos a nosotros a discutir lo mismo que nos pusieron a discutir siempre. Porque si a mí me discuten la política, yo les discuto la política. Ellos no me quieren habilitar como interventora, digo, de la política. Entonces, cuando me dicen gorda de mierda o lo que sea, están discutiendo, están haciendo que la mina discuta lo que la mina tiene que discutir. ¿Qué es? Que es el gimnasio, que es la dieta, que es no sé cuánto. Está claro. Entonces eso duele, pero... Tráete a alguien de los que no piensan como vos, que vos decís, bueno, mira, me lo traigo para que discutamos o para que sume. Digo, admiración por alguien que está por afuera del movimiento tuyo. De nuestro espacio político, sí. Digamos. Bueno, Miriam Bregman, me parece que ella es muy interesante, digo, y como, bueno, con toda la estructura de la izquierda tradicional tengo muchísimas diferencias, de hecho son de los que más me pelean generalmente, y yo estoy muy convencida de las diferencias que tengo, pero sí me parece que es interesante ella en particular, si bien aborrezco casi toda su estructura, me parece que es una persona con muchas convicciones, con mucha disposición a estar donde tiene que estar, en donde cree que hay que estar, así que ella me parece ¿Alguien del PRO? Interesante. Y con el PRO me cuesta mucho. Sí, bueno, creo que hay contextos en los que uno puede como... Los Penato, me imagino. Bueno, los Penato, Lipovetsky, gente con la que en contextos puede tener una pelea en común, si bien les marco todos los días que puedo la contradicción de ser un gobierno sin Ministerio de Salud y decir que el aborto legal sería para todas. Para mí eso es raro, un gobierno que no cree que el acceso a la salud o no trabaja para que el acceso a la salud sea un derecho de todos. Me parece raro que hable de aborto legal para las que mueren por Recuerdo que Cristina clausuró la discusión cuando era presidenta. Dijo, mientras yo sea presidente no hay discusión. Me parece que que eso es claramente reprochable, pero no creo que Macri haya tenido buena voluntad, sino que el movimiento feminista creció a un nivel y tuvo una potencia tal que lo obligó a hacerlo. El movimiento feminista se atropelló todo. O sea, sí. Ahí chapó por las mujeres definitivamente. Igual eso, entiendo que fueron aliados indispensables para la construcción de la victoria en diputados. Eso, como en esos contextos, Sin entiendo duda. que está bueno tener discusiones interpartidarias por consignas en particular, por más de que yo hasta en la misma consigna puedo discutirlas. Es mi última pregunta siempre acá. Hacerse una joven de 19 años es ridículo, pero venga. ¿Nos morimos y qué pasa? ¿Después de la muerte? No sé. Tiendo a pensar que nada. Pero no lo sé, porque nadie nos pudo contar su experiencia. Y quiero decirte que es la mejor respuesta. Tiendo a pensar, o sea, me gusta que cada vez que hablas decís tiendo, me parece, hoy estoy convencida de, pero acepto argumentos. ¿Te gustaría que pasara algo? ¿Después de la muerte? Sí. Y obvio. ¿Qué? No sé, algo como la película, como bueno, es Coco y la cultura mexicana me parece muy tierno lo que cuentan, ¿viste? Que hay como que están todos ahí de alguna manera reunidos, celebrando otras cosas. A la vez igual creo que pierde gracia la vida si es eterna. Sí, claro. Así que no sé, no estoy segura, lo tendría que pensar. ¿Extrañas a alguien? Bueno, en este momento extraño a mucha gente porque tuve muy poco tiempo, o sea, estuve muy, muy atareada y todo un ritmo que tenía con amigos, con amigas, medio se desvaneció. Entonces, eso sin dudas extraño. Bueno, también en la familia, que a esta edad es lo primero que postergas, ¿viste? Como
que si bien puede ser familiero, pero si te dicen como vamos a juntarte con los pibes o ir a ver a tu abuela, a veces... Vamos los pibes. Vamos los pibes. Y entonces, bueno, a mis abuelos, a mi abuela, a mi abuela paterna, a mis abuelos maternos, los extraño. Bueno, es eso, es una dinámica que te absorbe mucho. Así que en este momento que pasó tan poquito, te extraño a mucha gente, pero tengo como unos tiempitos para recuperar. Bueno, larga trayectoria, larga trayectoria en la política, larga vida en lo personal. Nos consta a los dos que pensamos en muchas cosas muy distintos, pero es muy inspirador escucharte. Gracias. Te lo digo en serio. Genera, para ya me dijiste 30 veces viejo, para un viejo 55, escucharte da la fundada esperanza de que hay otra realidad posible. Así que te deseo lo mejor. Gracias, Luis. Y me has invitado muchas veces que digo, para una adultocracia en la que no se escucha mucho también lo que decimos, para mí es muy valioso, así que te agradezco. Cuando quieras, acá está. Te pegas la vuelta y venís. Maravilloso. Me encantó verte. Gracias. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.